Hola, buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que estén muy bien en esta noche, que estén guardaditos en sus casas y en paz de Dios, con toda la provisión necesaria, que el Señor les esté guardando, bendiciendo, fortaleciendo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Esta noche vamos a tocar un tema, y es el tema de nunca estamos solos. Pero antes de ello, le quiero pedir si me puede acompañar para orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir por este medio para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, y que tu Espíritu Santo, Señor, no solo con esta palabra, sino con toda la palabra que hemos recibido y nuestro espíritu ha guardado, Señor, que tu Espíritu Santo la tome para romper toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo y en contra de la obediencia a tu palabra y por ende de la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto tenerlos ya en esta transmisión. Bienvenidos, muchas gracias por conectarse y vamos a entrar directamente a nuestro tema el día de hoy, que es nunca solos. En nuestro caminar con el Señor hay momentos que nos puede parecer que el Señor está distante, que se ha alejado de nosotros e incluso que nos ha cerrado la puerta. Cuando mencionamos este alejamiento no nos estamos refiriendo a el alejamiento que se da porque nosotros hemos pecado y realmente nosotros nos alejamos de Dios, sino hay un arrepentimiento. La palabra de Dios dice en Isaías que nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Y por el otro lado tampoco nos estamos refiriendo al alejamiento que nosotros mismos provocamos cuando nos alejamos intencionalmente de Dios porque estamos afanados en otras cosas, obsesionados o seducidos por nuestras ocupaciones, la diversión, los afanes de la vida, etcétera. Nos estamos refiriendo básicamente a cuando usted y yo estamos caminando en el Señor. Estamos haciendo lo mejor que podemos para caminar en el Señor, pero no percibimos su presencia. Y eso hace que no nos sea fácil adorar al Señor, porque sentimos que nuestra adoración o nuestra comunión con el Señor rebota en el techo o no tiene ningún resultado absolutamente. Sin embargo, usted y yo necesitamos entender dos cosas fundamentales. Una es que Dios, nuestro Padre, nunca está distante de nosotros. Lo dice la palabra, por ejemplo, en Isaías 49:16, dice que en las palmas de sus manos Él nos tiene esculpidos. Y si Él y dice además que delante de mí, delante de sus palmas estamos siempre cada uno de nosotros. Este pasaje se refiere a Sión, pero Sión es la morada de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, la morada de Dios somos usted y yo. Por lo tanto, se refiere a nosotros. Estamos esculpidos en la palma de su mano y Él nunca quita la vista de ahí. Él siempre nos tiene bajo su mirada. Por el otro lado, el Señor nunca se aleja. En Josué capítulo 1, versículo 5, le hace la promesa a Josué, y recordemos que Dios no hace acepción de personas, y le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y lo mismo nos lo dice, nos lo recuerda la palabra con respecto a nosotros en Proverbios capítulo 13, versículo 5, que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Por el otro lado, Él nunca nos cierra la puerta cuando nosotros le buscamos. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que
nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Si tenemos libre acceso, quiere decir que nunca está cerrado, que el Señor nunca nos va a cerrar las puertas, siempre va a estar accesible, disponible para cada uno de nosotros. Y eso nos indica que no estamos solos, nunca. El Señor nunca nos va a dejar solos. El Señor es omnipresente, el Señor siempre está con nosotros. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que nosotros queremos hacer de la presencia de Dios una experiencia emocional, y muchas veces esa experiencia emocional por X, Y o Z circunstancia no la vamos a tener, pero eso no quiere decir que si no tenemos la experiencia emocional de la presencia de Dios con nosotros, la presencia de Dios no esté con nosotros. Recordemos que la palabra de Dios dice que el justo vivirá por la fe, no por sus emociones, no por sus sentimientos. Vivimos por lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice claramente que el Señor nunca nos va a dejar solos. Él siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a desamparar, y que tenemos libre acceso con Él en cualquier momento en el que usted y yo querramos. Lo que nos sucede a veces es que Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas para poner a prueba nuestra fe, y siempre que Él pone a prueba nuestra fe es porque quiere llevar nuestra fe a otro nivel. Él quiere llevar nuestra fe a un nivel superior, y muchas veces pues las emociones, los sentimientos, nuestros pensamientos nos fallan en cuanto a que no sentimos la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que la presencia de Dios no esté con nosotros. Necesitamos, aun que no sintamos o no tengamos esas emociones, necesitamos adorar al Señor y entrar en comunión con el Señor en cualquier circunstancia, en cualquier momento, porque Él siempre está con nosotros, y siempre está con nosotros para que tengamos comunión con Él. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4 versículo 5 que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El vivir en la presencia de Dios no es una cuestión, repito, no es una cuestión de emociones. El vivir en la presencia de Dios es una cuestión de fe, y la palabra de Dios dice que yo estoy en la presencia de Dios todo el tiempo. Él no me va a dejar, no me va a desamparar. Todo el tiempo tengo acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. La palabra de Dios dice en el Salmo 121, un salmo hermoso, 121 del 1 al 8, que el Señor es mi guardador desde ahora y para siempre. Y la palabra también en el Salmo 18 nos dice que Él es nuestro escudo, nuestra seguridad, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro auxilio. Y para todo ello, Él tiene que estar presente con nosotros. Y es más, Él no solo está presente con nosotros, Él vive en nosotros. La palabra de Dios dice claramente que usted y yo, cuando hemos reconocido el señorío de Cristo, cuando somos salvos, somos hechos templo de su Espíritu Santo, y eso significa que Él habita en nosotros por su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la esencia de Dios, es Dios. Y el Espíritu Santo no entra y sale de nosotros. El Espíritu Santo nos fue dado, es un sello que está siempre con nosotros, es el sello de garantía de nuestra redención futura. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no entra y sale de nosotros de acuerdo a nuestras conductas, ni de acuerdo a nuestras emociones. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí con nosotros. Tenemos ejemplos de esas sensaciones o de esos momentos en los cuales un creyente no percibe la presencia de Dios, pero el hecho de que no la perciba no quiere decir que no esté ahí. Por ejemplo, vemos a David. David era un varón conforme al corazón de Dios, y a pesar de ello, en algunos momentos, él experimentó esa aparente separación de Dios. Por ejemplo, lo encontramos en el Salmo 10, versículo 1, cuando le dice al Señor: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? En el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En el Salmo 43, versículo 2 también dice:
pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Si vemos una característica en estos 3 salmos de los que nos habla David, David en los 3 salmos estaba pasando por tribulación, estaba pasando por una situación adversa, estaba pasando por una situación de ansiedad, de estrés, de angustia, incluso podríamos decir o podría ser que de temor. Y muchas veces eso es lo que nos sucede, estamos tan concentrados en nuestra mente, en nuestra alma, en lo que nos está pasando exteriormente, en las circunstancias externas, que nos olvidamos de lo interno, que nos olvidamos que estamos tan afanados con esas situaciones que nos olvidamos que Dios por su Espíritu Santo mora con nosotros y que Él no nos deja y no nos desampara. Así que no es un problema de que Dios no esté con nosotros, es un problema de que usted y yo estamos tan afanados en otras cosas que no nos damos el tiempo de fortalecernos en la fe de que el Señor omnipresente está con nosotros en todo tiempo. Por el otro lado, también tenemos el ejemplo de Job. Job durante una buena parte de su prueba no podía experimentar la presencia de Dios, pero era por lo mismo. No podía experimentar la presencia de Dios porque está tan afanado, ansioso, angustiado, y eso nos lo enseña todo el libro de Job, por lo que le estaba pasando, que le era prácticamente su alma no le estaba permitiendo hacerse consciente de la presencia de Dios en su vida. El Salmo 103, por eso el Salmo 103 contiene una clave que es importante. No es el alma la que nos tiene que decir a nosotros qué es lo que debemos sentir, pensar o de lo que nos debemos emocionar. Somos nosotros los que le debemos ordenar al alma. Dice la palabra en el Salmo 103, versículo 1 y 2, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué significa eso? Significa: bendice, alma mía, a Jehová, aunque no lo sienta. Bendice, alma mía, a Jehová, aunque no tenga ganas. Bendice, alma mía, a Jehová, aunque no esté emocionado. Bendice, alma mía, a Jehová, aunque las circunstancias sean adversas. Bendice, alma mía, a Jehová, no importa cuál sea la circunstancia en la cual estoy. Yo le debo ordenar a mi alma. Mi alma debe estar sujeta a mi espíritu, a mi yo, a mi verdadero yo. Mi verdadero yo, que es mi espíritu, le tiene que ordenar al alma qué es lo que debe sentir, con qué se debe emocionar, qué es lo que debe pensar, cuáles deben ser sus motivaciones, cuáles deben ser sus actitudes, cuáles deben ser sus decisiones, etcétera. Y hablando de personas, de personajes bíblicos que en algún momento no experimentaron la presencia de Dios, también lo vemos con Jesús. Jesús en la cruz del Calvario experimentó ese aparente alejamiento cuando le dice al Padre: ¿por qué me has abandonado? Recordemos que en ese momento Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros, pero Dios no lo había abandonado. Es simple y sencillamente que Él en ese momento, por el dolor y porque estaba cargando el pecado, no podía experimentar esa presencia del Padre con Él, pero el Padre nunca lo dejó ni nunca lo abandonó. Dios nos ha prometido, como ya lo vimos en Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5, y también en Josué 1:5, el Señor ha prometido que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar. El Señor ha prometido que nunca vamos a estar solos, no importan las circunstancias por las que estemos atravesando, no importa si usted y yo somos hijos de Dios. Dios no nos deja ni aún en el momento en el cual estamos pecando. Dios está ahí cuando usted y yo estamos pecando. Y le voy a contar una experiencia que yo tuve precisamente con este tema. Un día me levanté pensando precisamente en esto, que el Señor no nos dejaba ni nos desamparara, y entonces yo le comencé a hacer una serie de preguntas al Señor, y una de esas es: Señor, ¿eso quiere decir que cuando yo estoy durmiendo tú estás aquí conmigo? Y el Señor me dijo: sí.
Luego le pregunté, ¿y cuando me voy a arreglarme para irme al trabajo y a desayunar, tú estás conmigo? Sí, me dijo, yo estoy contigo. Y cuando voy en mi carro manejando para la oficina, ¿tú estás conmigo? Sí, estoy contigo, porque no te dejo, ni te desamparo. Y luego dije, bueno, y cuando estás conmigo en la oficina, cuando yo estoy en la oficina, ¿también estás conmigo? Sí, también estoy contigo. Y en eso me acordé, ¿verdad? De que algunas veces cuando estaba en la oficina me enojaba mucho, pensaba unas cosas que no me atrevo a decir, etcétera, etcétera, y fue como que me echaran un balde de agua fría, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor me dijo, no, ni siquiera, prácticamente me dijo, ni siquiera en los momentos en los cuales tú estás cometiendo un pecado, ni en ese momento te dejo, sigo estando contigo. El pecado no me aleja de ti, tú te alejas de mí por el pecado, pero yo no me alejo de ti, porque tú eres mi hijo, y yo nunca voy a dejar abandonado a mi hijo. Y después me vino otro pensamiento a la cabeza, con eso de que dice Santiago 4:5, de que Él nos anhela celosamente, que el Espíritu que Él nos ha dado nos anhela celosamente. Y entonces la otra pregunta que le hice al Señor es, entonces tú todo el tiempo estás esperando que yo tenga comunión contigo, que yo te hable, que yo piense en ti, que me acerque a ti, que ore, que te alabe, que te dé gracias. Sí, me dijo. Sí, porque todo el tiempo estoy contigo. Todo el tiempo puedes conversar conmigo, todo el tiempo puedes tener comunión conmigo, todo el tiempo puedes tener intimidad conmigo. Por eso dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Entonces debemos tener claro que Dios nos ha prometido que nunca nos dejará y que nunca nos abandonará ni nos desamparará. Pero lo que no nos ha prometido es que siempre vamos a tener la emoción o el sentimiento de su presencia con nosotros y en nosotros, como ya mencioné, no es una cuestión de sentimientos, sino que es una realidad que vivimos por la fe y que la vivimos siempre por la fe, principalmente en los momentos en los cuales no lo sentimos. Si usted y yo somos conscientes de la presencia de Dios en nosotros, aunque no la sintamos, eso va a cambiar nuestras vidas, va a cambiar nuestro nivel de intimidad con Él, va a cambiar nuestro nivel de santificación y por ende de nuestra obediencia a Él. Aparte de ello, va a cambiar nuestra forma de tomar decisiones, porque entonces vamos a estar constantemente buscando la dirección de Dios para esas direcciones, para esa guianza, pero necesitamos ser conscientes de la presencia de Dios con nosotros todo el tiempo. Dios no se queda encerrado en la iglesia cuando nosotros salimos de los servicios dominicales, ni se queda guardado en nuestra casa o en nuestro armario cuando nosotros salimos a la calle. El Señor siempre va con nosotros. Él dice, no te dejaré, no te desampararé, yo soy tu guardador desde ahora y para siempre, no se duerme y no se adormece el que te guarda. Eso quiere decir que siempre está con nosotros. Por el otro lado, sin embargo, Dios también nos dice que algunas veces, muy pocas veces, pero algunas veces, Él, y durante breves periodos de tiempo, Él como que oculta su rostro de nosotros, siempre está cerca de nosotros, pero como que a veces Él se oculta, como cuando estamos jugando, de niños jugábamos tuero, ¿verdad? Y alguien se ocultaba y había que buscarlo y encontrarlo, o a veces que los enamorados uno al otro se hacen los difíciles para que el otro se esfuerce un poquito más en buscarlo, en encontrarlo. De la misma manera, a veces el Señor oculta su rostro de nosotros o intencionalmente hace que nuestras emociones y nuestros sentimientos no lo perciban
porque Él está esperando que nosotros le busquemos y que nosotros le encontremos y que nosotros nos acerquemos más a Él. En Isaías 45:15 dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Es decir, Él a veces se encubre con tal de que nosotros le busquemos. Es una forma de que experimentemos ese vacío que sería estar sin Dios para que nos acerquemos más a Él. Es una parte normal de la prueba y de la maduración de nuestra fe y de nuestro amor hacia Él. El error más común que muchos creyentes cometemos es que estamos buscando esa experiencia emocional más que a Dios, más que una vida de fe. Recordemos, el justo vivirá por la fe. El justo no vive ni por emociones, ni por lo que le digan los profetas, ni por sus propios sentimientos, pensamientos o emociones. Nosotros vivimos por la fe y vivimos guiados por el Espíritu Santo y por la palabra. Y si la palabra de Dios dice que Dios no nos deja ni nos desampara, Dios no nos deja ni nos desampara. Esa es una realidad que yo debo vivir en mi vida, la sienta o no la sienta. Buscar un sentimiento, una emoción, y no encontrarlo puede concluir en que me aleje de la adoración o me aleje de la comunión con Dios si estoy viviendo por emociones en lugar de vivir por la fe. La adoración no es un sentimiento, ni depende de un sentimiento. La adoración es un estilo de vida, una vida por fe, una decisión de vivir por fe, amando al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Una cosa que necesitamos también comprender o entender es que en el proceso de nuestra maduración el Señor puede retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. Un niño depende de sus sentimientos, pero una persona madura debe depender de su conocimiento. En lo espiritual es igual. En lo espiritual al principio vivimos por sentimientos. Cuando somos salvos vivimos por sentimientos. Recordemos el primer amor. Pero el Señor nos dice que no perdamos ese primer amor, pero no quiere decir que vivamos permanentemente en ese primer amor, sino que necesitamos crecer, evolucionar, madurar y que el amor además se complemente con el conocimiento. La madurez implica conocimiento y el conocimiento implica vivirlo y vivirlo implica vivir por fe. Lo que conocemos de la palabra de Dios lo vivimos por fe. Eso es la madurez en Cristo. Cuando recién nos convertimos, Dios se hace presente en nuestras vidas a través de nuestras emociones y contesta nuestras oraciones, aunque sean inmaduras y egocéntricas, para que confirmemos su existencia y su presencia con nosotros. Pero a medida que crecemos en la fe, el Señor nos va a ir apartando de la dependencia de esas emociones, sentimientos, experiencias, para que comencemos a vivir por fe, a vivir maduramente. La omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia, la manifestación emocional de su presencia son dos cosas diferentes. La omnipresencia de Dios significa que Él siempre va a estar conmigo. La emoción de la presencia es que esa presencia va a provocar algo en mis emociones, pero eso no debemos estar atenidos a que eso sea siempre. La presencia de Dios es siempre en nosotros, la sintamos o no la sintamos, la percibamos o no la percibamos, Él siempre está con nosotros, nunca. Por eso el título de enseñanza de hoy es Nunca Solos, porque el Señor nunca nos va a dejar solos, ni en la peor situación de nuestras vidas, como hijos de Dios, Él nos va a dejar solos. Él siempre va a estar con nosotros. Él es un Padre perfecto, un Padre siempre presente.
en la vida de cada uno de sus hijos. Ahora, entonces la pregunta que nos surgiría es, si no siento la presencia de Dios, ¿cómo adorar al Padre aunque no la sienta? Muy bien, en primer lugar, contándole al Señor cómo realmente nos sentimos. El Señor no espera que usted y yo lleguemos con palabras bonitas, rebuscadas o palabras que no sentimos en nuestro corazón. El Señor está buscando que nuestra comunión con Él sea una comunión auténtica, una comunión sincera, una comunión con las palabras que verdaderamente tenemos en nuestro corazón. Y mire, al Señor no lo podemos engañar. Yo puedo usar palabras rimbombantes si quiere, o puedo usar palabras que yo creería que son las que Dios quiere que yo le diga, pero son inútiles. ¿Por qué razón? Porque la misma palabra de Dios nos enseña en el Salmo 139 que antes de que salga la palabra de mi boca, Él ya la conoce. Y además la palabra de Dios dice que Él no ve las apariencias, no ve lo externo, sino que Él ve nuestro corazón. O sea, a Dios no le puedo mentir, a Dios no le puedo engañar. Dios, lo primero que yo necesito cuando voy a tener comunión con Dios es llegar con Él con un corazón sincero. Si me siento triste, si me siento solo, si me siento abandonado, si me siento desamparado, frustrado, agobiado, agotado, o me siento gozoso, alegre, bendecido, feliz, lleno de amor, etc. Pues eso es lo que el Padre está esperando que yo le diga, que yo le cuente realmente cómo me siento. Dios puede encargarse, y de hecho lo hace, de todas nuestras dudas, de todos nuestros enojos, de todo nuestro temor, dolor, confusión y de las preguntas que tengamos. No deberíamos tenerle temor, no deberíamos tenerle miedo al Señor de decirle realmente cómo nos sentimos. David es un ejemplo hermoso de eso. Mire, David rompió todas las fórmulas que algunos enseñan ahora de cómo orarle al Señor. De confesión positiva, de no confesar mal, de no usar ciertas palabras y si usar otras. Mire, David abría su corazón delante del Señor. Cuando David estaba angustiado, le decía: Señor, estoy angustiado, mis enemigos me tienen rodeado, me persiguen, ya no sé ni qué hacer. Me recuerdo mucho algo que habla acerca de los toros de Basán, ¿verdad? Que como que lo tenían rodeado los toros de Basán y él estaba angustiado. Él hablaba con el Señor de cómo él se sentía e invariablemente, en todos esos salmos donde él le habla al Señor de sus emociones y de sus sentimientos, el salmo termina diciendo: mas yo te alabaré, o yo meditaré en tu palabra, o yo me afirmaré en ti. Alguna expresión de ese tipo que nos indica que él había vaciado su corazón delante del Señor y el Señor lo había llenado con paz, con seguridad, con certeza, etcétera. Reconocer esas cosas delante de Él, que además Él ya las conoce, lo que hace es lo que significa es una manifestación de fe, de que creemos en Dios, de que creemos que Él escucha nuestras oraciones y que creemos que Dios nos permite decir lo que sentimos y a pesar de eso nos seguirá amando. Es una expresión de que entendemos que el amor de Dios para con nosotros es eterno e incondicional, y que Él es un Padre comprensivo. No es un Padre legalista, no es un Padre rigorista, sino que es un Padre de misericordia, un Padre de consolación, un Padre que comprende la situación de cada uno de nosotros. De hecho, es lo que dice la palabra, que Jesús experimentó todas nuestras emociones, sentimientos, etcétera, e incluso tentaciones, pero aunque no pecó, pero Él experimentó todas esas cosas, y que por ello Él es un buen intercesor, porque Él conoce nuestra condición. Él no la conoce solo de conocimiento, sino la conoce
por experiencia propia, porque la vivió. Entonces, el hablar con Dios de una manera sincera, auténtica, es una expresión de nuestra fe y es una expresión de nuestra confianza en Él como Padre. Y eso puede abrir la puerta a que experimentemos esa presencia de Dios. Por el otro lado, necesitamos concentrarnos en Él. Cuando no sentimos su presencia, lo que necesitamos es concentrarnos en Él, en lo que dice su palabra, en su naturaleza inmutable, en todas sus características, en todas sus cualidades, en todo lo que Él dice. Y si Él dice, no te dejaré y no te desampararé, eso significa que no me deja y que no me desampara. Y si significa que Él me ama, que Él me acepta, que Él me cuida, que Él me guarda, que Él siempre está conmigo, significa exactamente eso. Y yo necesito depender de lo que la palabra de Dios dice y no de lo que son mis sentimientos. Hay una cosa importante acá que también debo hacer mención. Cuando usted y yo, en nuestra relación con Dios, dependemos mucho de nuestros sentimientos, es que realmente no le conocemos. No hemos ido a la palabra de Dios a conocerle verdaderamente. No hemos meditado ni hemos interiorizado la palabra de Dios verdaderamente. Porque estamos estamos viviendo por sentimientos, no viviendo por fe. Y vivir por fe es vivir por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos dependiendo mucho de nuestros sentimientos, significa que todavía estamos en la inmadurez como creyentes y que necesitamos madurar. Y además de que nos conviene madurar, porque la madurez nos conduce a vivir en la plenitud de la vida de Cristo para cada uno de nosotros. Entonces necesitamos concentrarnos en Él, en que Él nos ama, en que Él es bueno, santo, justo, misericordioso, verdadero, lleno de gracia, de favor, de perfección. Pero no solo repetirlo. Es fácil repetir que Él es lleno de gracia, misericordia, amor, verdad, justicia, favor, perfección, eternidad. Pero sabemos realmente, nos hemos detenido a pensar en lo que realmente significa cada una de esas cualidades de Dios, cada uno de esos atributos de Dios, que implica eso para nuestras vidas. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 17, versículo 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es decir, necesitamos conocer a Dios y lo conocemos a través de las descripciones que la Biblia nos hace de Él, pero también de meditar en lo que realmente la Biblia nos está diciendo acerca de Dios. ¿Qué significa, por ejemplo, que Dios me ama con amor eterno? ¿Qué significa que Dios es lleno de gracia? ¿Qué significa que el favor de Dios esté conmigo? Necesitamos meditar en esas cosas. Por eso también la palabra de Dios dice en el Salmo 1, versículo 2 y 3, que vamos a ser prosperados en todas las cosas en la medida en la cual meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. Y meditar en la palabra de Dios es meditar en lo que significa lo que leemos en la palabra de Dios. Aparte de las cualidades que acabo de mencionar, también está que Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, eterno, infinito, grande en misericordia, que Él conoce todos los detalles de nuestra vida, que tiene el control perfecto de toda ella, sin faltar ningún detalle, sin faltar ningún aspecto, ninguna circunstancia, que Él tiene un plan para nuestras vidas. Que Él nos ama con amor eterno, que Él nos ha salvado, que nos ha dado vida eterna, que viviremos con Él en la eternidad. Mire, son cosas maravillosas en las cuales necesitamos pensar, no solo saberlas acá, no solo memorizarlas o repetirlas, sino conocerlas en nuestro corazón, y vivirlas principalmente. Conocerlo, entenderlo y vivirlo es la clave de una vida madura, de una vida en bendición.
Por el otro lado, aparte de contarles realmente cómo nos sentimos, de concentrarnos en Él, en quién Él es, en sus cualidades, en sus características, etcétera, también necesitamos confiar plenamente en Él y en lo que Él dice en su palabra. Independizarnos de nuestras emociones. Depender paciente y confiadamente de Él. La palabra de Dios dice que por la fe y la paciencia es que heredamos las promesas. Entonces necesitamos tener fe y paciencia. Necesitamos confiar, y tener fe es confiar plenamente en Él, confiar plenamente en lo que su palabra dice. Su palabra es verdad, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho, Él lo hará, quiere decir, Él lo dijo, Él lo cumplirá. No hay ninguna posibilidad de que el Señor no cumpla lo que ha dicho. De hecho, Él jura por sí mismo que todas sus promesas son en Él sí y amén. Y no solo sus promesas, toda su palabra. Todos sus mandamientos, todos sus principios, todos sus preceptos son en Él sí y amén, son en Él verdad. Necesitamos confiar plenamente en Él. Si la palabra de Dios dice que perdonemos, perdonemos. Si la palabra de Dios dice que ofrendemos, ofrendemos. Si la palabra de Dios dice que diezmemos, diezmemos. Si la palabra de Dios dice que demos primicias, demos primicias. Si la palabra de Dios dice que amemos a nuestro prójimo, amemos a nuestro prójimo. Si la palabra de Dios dice que vivamos en amor, vivamos en amor. Si dice que hagamos el bien y no el mal, hagamos el bien y no el mal. Si dice que respetemos a las autoridades, respetemos a las autoridades. En el momento en el cual comenzamos a cuestionar la palabra, en ese momento comenzamos a cuestionar a Dios y comenzamos a cuestionar no un pasaje de la palabra, sino que estamos abriendo la puerta para cuestionar la palabra entera, para cuestionar todo lo que no nos guste de la palabra. La palabra muchas veces no nos va a gustar, pero eso no quiere decir que no sea la verdad, y eso no quiere decir que yo no la deba obedecer. Es más, eso es lo que yo le tengo que poner más cuidado a obedecer. Parte del problema por el cual no sentimos la presencia de Dios muchas veces es porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios, porque estamos poniendo nuestras propias objeciones a obedecer la palabra de Dios, y como no obedecemos la palabra de Dios, pecamos, y como pecamos, nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. No que Él se vaya, pero es que usted y yo ya no tenemos el corazón para buscar y experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, mire, la palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios me puede gustar o no me puede gustar. Me puede parecer o no me puede parecer. Pero ni se discute, y la palabra de Dios se obedece. Punto. El Señor no nos da ninguna otra opción. Así que, y eso significa confiar plenamente en Él y en lo que nos dice su palabra. También la otra cosa que necesitamos hacer cuando no logramos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas es recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso decía del Salmo 103, versículo 1 y 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No debemos ser como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto tenía la tendencia a olvidar de sus beneficios inmediatamente, y a los 3, 4, 5 días, una semana, 15 días, ya estaba renegando de Dios a pesar de todos los milagros y grandezas que Dios había hecho en sus vidas. No caigamos en esa trampa. El diablo nos quiere llevar a esa trampa, a la trampa de olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no lo olvidemos, que lo recordemos, que le ordenemos a nuestra alma que se recuerde de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso fortalece nuestra fe, porque eso nos recuerda que la situación que hoy estamos viviendo en el pasado probablemente ya la experimentamos y Dios obró en el pasado, y si Dios obró en el pasado lo va a hacer también en el presente, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por los
siglos de los siglos. Entonces, recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, su misericordia, su gracia, su favor, todas sus bendiciones, todas las transformaciones que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Muchas veces vamos a enfrentar situaciones adversas, pero si recordamos que el Señor nos sacó de situaciones adversas en el pasado, pues obviamente pensamos vamos a salir de esta, porque el Señor ya nos sacó de aquella, vamos a salir de esta. El Señor... Muchos de ustedes probablemente son jóvenes, podrían estar afanados o preocupados por la situación de lo que está pasando el día de hoy, pero nosotros que ya somos una generación anterior y vivimos el tiempo de la guerra interna, a pesar de que las cosas en aquel momento se veían tan difíciles, Dios nos libró, Dios nos sacó, hasta aquí nos ayudó el Señor y nos va a seguir ayudando independientemente de las cosas que puedan estar sucediendo a nuestro alrededor, porque somos sus hijos, porque Dios nos ama, porque Dios tiene cuidado de nosotros, porque Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, porque Él lleva nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, porque Él pagó en la cruz del Calvario en Cristo el precio para que usted y yo tuviéramos una vida y vida en abundancia, porque Él quiere que usted y yo prosperemos en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y eso no depende de que sintamos la presencia de Dios o no, eso se cumple porque es la palabra de Dios y su palabra es sí y amén en Él. Así que no tenemos por qué temer ninguna circunstancia. Podrán venir contra nosotros miles de enemigos, pero dice la palabra que caerán a un lado 1000 y al otro lado 10,000, pero a nosotros no llegarán. Entonces podemos vivir confiadamente en eso. Eso es vivir por fe. Y aunque y como dijeron los tres amigos de Daniel, cuando cuando iban a ser puestos en el horno de fuego, que aunque Dios no nos guardara en esa situación, al final de todos modos vamos a seguir creyendo en Él, porque iremos a un lugar mejor, iremos a su presencia, y en su presencia permanente hay plenitud de gozo, y estar con Él es muchísimo mejor. Así que, mis amados, nunca estamos solos. El Señor siempre está con nosotros. No hagamos depender nuestra fe, no hagamos depender la presencia de Dios de si la sentimos, si experimentamos alguna emoción, algún calor, alguna cuestión física. La presencia de Dios está ahí, la presencia de Dios está ahorita en usted y en mí. La presencia de Dios nos rodea, la presencia de Dios está en nosotros, sobre nosotros, alrededor de nosotros, con nosotros, no nos deja, no nos desampara. Él es nuestra sombra a nuestro lado derecho, dice el Salmo 121. Así que nunca estamos solos. No crea esas mentiras del diablo que a veces nos quiere venir a decir que el Señor nos dejó, que el Señor nos abandonó, que el Señor ya no se agradó de nosotros. Todas esas son mentiras absolutamente todas. El Señor está con usted y conmigo, nos ama. Si somos sus hijos, el Señor está con usted y conmigo eternamente, para siempre. El Señor nos guarda, su presencia irá con nosotros a donde quiera que vayamos. Así que, mis amados hermanos, ánimo, nunca estamos solos. Aunque dice también la palabra, aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo, yo no te dejaré. Aunque las personas a nuestro alrededor nos dejen solos, aunque estemos físicamente solos en alguna parte de nuestra vida o en algún momento o en alguna etapa, no estamos realmente solos. El Señor, nuestro Padre, está con usted y conmigo. Está con nosotros, no nos dejará, no nos desamparará. Así que, mis amados, ánimo. Vamos a lo mejor, vamos al cumplimiento de sus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Y aunque aquí andemos en problemas, nuestro destino final
es un lugar donde no habrán más lágrimas, ni más dolor, ni más tristeza, ni más pecado, ni más corrupción, ni más bloqueos, ni más nada, donde todo será perfecto. Amén. Así que hemos llegado al final de esta enseñanza, mis amados hermanos. Les invito para el día de mañana a las 7 de la noche nuestra cápsula de fe. Es otro estudio bíblico específicamente enfocado en conocer al Señor. Y también el próximo jueves a las 7 de la noche otro estudio bíblico en relación con el tema del propósito de Dios para nuestras vidas. También les quiero contar a los que son asiduos asistentes a estas enseñanzas que en los días martes ya vamos a terminar el tema general que hemos estado tratando, martes y jueves vamos a terminar el tema general que hemos estado tratando acerca del propósito de Dios. Y me interesaría, si usted tiene algún tema que le interese que tratemos cuando terminemos esta serie, que será aproximadamente en un par de semanas, si tiene algún tema específico que le gustaría que tocáramos, hágame una campaña, póngame en los comentarios de la transmisión ese tema que le gustaría, y si no, mándeme un Messenger, mándemelo por Messenger, cuál sería el tema que le gustaría que tratáramos. Y también le agradecería, si esta enseñanza fue de bendición para su vida, que le ponga un like a la transmisión. Nos bendice ese like. Así que muy bien, vamos a terminar esta transmisión con una oración por Guatemala, por Israel y por cada uno de nosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, por tu palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia, para gloria de tu nombre y para bendición de cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora también venimos pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tú guardes Guatemala, Señor. Padre, sabemos que esta es una nación que está en tu corazón, sabemos que esta es una nación para la cual tú tienes un plan de bien y no de mal. Padre, te pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que tus ojos de misericordia se vuelvan sobre Guatemala y que tú le des sabiduría, consejo, entendimiento, inteligencia, Señor, a todas las personas que tienen en sus manos solucionar esta situación, Padre, para que se haga de una manera correcta, de una manera conforme a tu voluntad, de una manera, Señor, que tu justicia prevalezca, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Sabemos que Guatemala es una nación que está en tu corazón, una nación de la cual tú has dicho que será luz para todas las naciones de la tierra, Señor, y nosotros lo hemos creído y se ha invocado tu nombre sobre esta nación, Señor, y hoy venimos como representantes del cuerpo de Cristo a pedirte perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Señor, que tú nos perdones, nos limpies, Señor, de pecados de división, de indiferencia, de falta de amor, de cualquier situación, Señor, pecaminosa que haya en nosotros, Padre. Te pedimos perdón por ello, Señor, y te pedimos que tú nos perdones desde los cielos, Señor, oigas nuestra oración y sanes nuestra tierra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también, Padre, en esta hora venimos pidiéndote por el pueblo de Israel, Señor. Padre, está en este momento asediado por un ataque, Señor, de los enemigos de Israel. Padre, Señor, tú has dicho que tú guardarás a Israel como la niña de tus ojos, Padre, y que el que conspire contra ellos lo hará sin ti, Señor, y que tú levantarás al destruidor, Señor, y que ningún arma forjada contra ellos prevalecerá, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú te levantes, Señor, en favor del pueblo de Israel, lo guardes, lo protejas, Señor, y haya paz en Israel y paz en Jerusalén, Señor. Oramos por la paz de Israel y por la paz de Jerusalén, Señor, y bendecimos Israel, bendecimos Jerusalén y bendecimos también, Señor, nuestra Guatemala, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y también, Señor, en esta hora levantamos delante de ti a cada uno de nosotros y nuestras familias, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno, guardándonos, Señor, supliendo nuestras necesidades, llenando nuestros corazones de paz, de fe, de confianza en ti, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que también
como toda situación obra para bien de los que te amamos a Dios, esta situación, Señor, nos atraiga más hacia ti, nos acerque más hacia ti, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por todos sus comentarios, por todas sus bendiciones. Que el Señor los bendiga a ustedes también. Les mando un gran abrazo. Que tengan una linda noche. Si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a reunir para otro estudio en la palabra. Y mientras tanto, les mando a todos un grandioso abrazo. Que el Señor los bendiga y gracias por conectarse.